En esta segunda parte de la clase vamos a analizar dos libros más que también nos ayudan a comprender fenómenos como la parapolítica. En la tercera temporada de Matarife capítulo 1 se habla del escándalo de los bonos Carrasquilla, que fue bastante cuestionable porque el ministro Carrasquilla literalmente se le robó el agua a cientos de municipios y fue precisamente el actual presidente Gustavo Petro, que en ese momento era senador, uno de los denunciantes del tema de los bonos Carrasquilla. En la clase pasada también habíamos hablado de las denuncias que hizo Petro respecto a la Operación Orión, a los falsos positivos, a la parapolítica, al carrusel de la contratación, a la farpolítica y a las chuzadas del DAS. Y hoy quiero que analicemos un capítulo de la autobiografía de Petro que tiene que ver con este tema de la parapolítica también. Y ese capítulo me atrevería a decir que es el más polémico de esta autobiografía de Petro, que se llama Un presidente paramilitar. Y de ese capítulo voy a compartirles un párrafo que también me parece interesante para compararlo con las otras fuentes que hemos visto, entre ellas la misma autobiografía de Álvaro Uribe Vélez. Esto es lo que dice Gustavo Petro en su autobiografía de Uribe, aunque esto no parece realmente una autobiografía en esta parte del libro, parece más bien como un ensayo de política. Dice lo siguiente en la página 248: cuando su padre murió en 1983, Álvaro Uribe era un hombre joven al que muchos describían como un yuppie. Tenía una figura delgada, gestos finos y perfil afilado. En Antioquia era muy conocido y todos sabían que era un terrateniente amigo del cartel de Medellín. El patriarca del clan Ochoa siempre dijo que él era una buena opción presidencial. Para ellos, Uribe era la figura política del futuro. Los narcotraficantes le abrieron camino y lo apoyaron, no solo en la aeronáutica civil, donde legalizó la mayor parte de las pistas aéreas que utilizó la mafia entre 1980 y 1982, sino como senador y gobernador de Antioquia. En 1994, cuando Uribe terminaba su segundo periodo como senador, los grupos paramilitares lograron un despliegue aún mayor con la creación de las Convivir, un instrumento que amparó de forma legal a las autodefensas. Uribe no redactó como tal el decreto que las legitimó, pero fue el gobernador que más lo aplicó en todo el país, ante el aplauso efusivo de casi toda la oligarquía. En una carta, Enrique Peñalosa alabó el surgimiento de las Convivir, para no hablar de la elación que sintió la extrema derecha. El paso de Uribe por la gobernación de Antioquia entre 1995 y 1997 fue en ese sentido decisivo para el paramilitarismo. Uribe se convirtió en el gobernador de los terratenientes antioqueños, de los grupos de limpieza social y de los comerciantes, que en diversos municipios del departamento habían desatado una serie de masacres, asesinatos selectivos y control territorial.
Las convivir eran, en esencia, grupos armados pensados para combatir o defenderse de la guerrilla, pero cuyos líderes eran narcotraficantes. Entre ellos estaban Salvatore Mancuso, los terratenientes Botero, Emil C. López, alias La Gata, y su familia, los Villegas Uribe, y la misma familia de Álvaro Uribe Vélez. Todos los grupos de limpieza social que se habían fundado previamente al ascenso de Uribe a la gobernación se transformaron en varias convivir para gozar de los beneficios que les otorgaba esa máscara legal. Antioquia llegó a tener 20.000 hombres armados que no pertenecían ni a la policía ni al ejército, pero que tenían más poder que esas dos instituciones juntas. Estos hombres se dedicaron a la destrucción de todos aquellos que se asociaban con la izquierda y con el progresismo antioqueño. También transformaron en instrumentos del narcofascismo la cultura, las universidades y los centros del saber y del pensamiento. El máximo auspiciador de las convivir fue el gobernador Uribe. No es casualidad que en su gobierno haya coincidido con la máxima expresión del paramilitarismo y el control de rutas de exportación de cocaína. En estos párrafos, Gustavo Petro hace un resumen de lo que es el expediente de Uribe entre 1980, aunque él empieza en el 83, pero también menciona de la aeronáutica, y 1995-97, que es cuando Uribe abiertamente apoya las convivir. Y ya luego, cuando se destapa el escándalo en el Congreso, por allá en el 2006-2007, ya Uribe se defiende diciendo que él no sabía que casi todas las convivir se volvieron paramilitares. O sea, que él sí había apoyado a las convivir, pero porque él creía que era ciudadanía, que él no sabía que eran paramilitares. Pero fue el congresista Gustavo Petro el que hizo un debate de casi 3 horas seguidas, demostrando los vínculos entre Uribe, la familia de Uribe, los amigos de Uribe, con paramilitares y las convivir. Y acá claramente se junta este escándalo de la gobernación de Antioquia, de las masacres del Aro y la Granja, con otro escándalo que también denuncia en este libro León Valencia y Ariel Ávila Martínez, el libro que se llama Herederos del Mal, Clanes, Mafias y Mermelada, Congreso 2014-2018, que en este libro Valencia y Ávila denuncian los 54 clanes que han gobernado a Colombia. Y también quiero leerles un párrafo que acá comenta León Valencia y Ariel Ávila. Dice: el año 2007 marcó el punto de partida para que la opinión pública del país empezara a apropiarse del término parapolítica. El fenómeno conocido como la parapolítica hace referencia a las relaciones que se establecieron entre la clase política, mayoritariamente local y regional, con grupos paramilitares, cuyo objetivo fue y es capturar la representación política y las funciones públicas por medio del posicionamiento de agentes políticos y funcionarios públicos en instituciones nacionales, locales y regionales. La consecuencia, además de la cooptación del Estado por parte de agentes criminales, fue también la aniquilación de opositores, al igual que de organizaciones sociales. Entonces acá es en donde Ariel Ávila nos empieza a hablar de esos escándalos llamados la parapolítica. Y en este párrafo
también da unas cifras impresionantes. Dice lo siguiente: los escandalosos resultados difundidos a través de los medios de comunicación y presentados ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dieron la pauta para que 185 congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara, elegidos en los periodos mencionados, fueran vinculados a investigaciones penales y disciplinarias por relacionarse con criminales para manipular el electorado y obtener escaños en el legislativo colombiano. Las élites locales y regionales utilizaron a los grupos paramilitares como guardias pretorianas y grupos privados de seguridad para eliminar la oposición política y maximizar los intereses económicos. Ariel Ávila tuvo que irse del país. Han tratado de matarlo 3 veces, como él nos contó en una entrevista que le hicimos. Entonces, estos 2 libros son muy interesantes para entender el desarrollo de la parapolítica en 2 momentos de la historia definitivos, entre el 95 y el 97 y entre el 2002 y el 2008. Y acá quiero compartirles otro párrafo bastante interesante, en donde Petro dice: en 1997 las autodefensas dejaron de ser una confederación y bajo la dirección de Carlos Castaño trataron de construir el sueño que nunca pudo realizar Pablo Escobar: tener una bolsa común donde todos los narcotraficantes del país cotizaran su seguridad. Es un fenómeno que se conoce como seguridad mafiosa. De hecho, toda mafia es un esquema de seguridad privada que cobra y permite el desarrollo de una multiplicidad de negocios ilícitos de manera segura. Pablo Escobar soñaba que bajo ese esquema se podría crear un aparato de seguridad de gran escala. No les tomó mucho tiempo encontrar al candidato óptimo, la figura política más capaz y con más posibilidades de ganar no era otro más que Álvaro Uribe Vélez. En un comienzo, la campaña de Uribe fue marginal, a pesar de contar con el apoyo de los paramilitares y de ideólogos del fascismo como Fernando Londoño Hoyos, Pedro Juan Moreno y José Miguel Narváez. En las encuestas solo tenía un 4,5% de la intención de voto. Era una campaña que tenía mucha fuerza en Antioquia, pero que no lograba coger vuelo en el resto del país. Sin embargo, la ruptura del proceso de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana cambió las reglas del juego. Esa guerrilla obnubilada por el poder militar que habían construido sobre la base de la financiación de la hoja de coca había destruido la posibilidad de hacer la paz, y como consecuencia en Colombia se desató por primera vez en su historia el apoyo popular hacia un proyecto de extrema derecha. Cuando develé la verdad en mis debates en la Cámara, la estrategia de Uribe quedó hecha trizas, pero entonces en 2005 se aprobó la Ley de Justicia y Paz, que salió del Congreso hecha al antojo de las autodefensas. Si bien se vendió como el marco jurídico para la desmovilización de los paramilitares, en la práctica se trataba de un indulto y de un proyecto para que el paramilitarismo pasara a ser reconocido como un actor político y no como un ejército aliado del narcotráfico, porque esa ley les otorgó impunidad total, con penas de prisión pequeñas. Nosotros hicimos un esfuerzo para lograr que el beneficio jurídico solo se obtuviera previo a una confesión a la que llamamos verdad. Por supuesto, ni a Uribe ni a sus aliados en el Congreso les interesaba que existiera ese paso, de manera que la ley se aprobó así, sin verdad. Las autodefensas iban a poder entrar a la legalidad sin ningún costo, con sus tierras concentradas, con el poder político en sus manos, con enormes cantidades de dinero y con una influencia total en el gobierno nacional.
Eso cambió cuando la Corte Suprema de Justicia, haciendo eco de mis debates, empezó a meter presos a los aliados parlamentarios del paramilitarismo. Todos los que yo había denunciado terminaron en la cárcel y algunos más, pues la Corte logró extender las investigaciones. La Corte Constitucional tampoco permitió que la Ley de Justicia y Paz se convirtiera en un proceso de impunidad. Acogió la tesis de que nosotros habíamos planteado en el Congreso e impuso la verdad como condición para otorgarles a los paramilitares el beneficio jurídico. En ese momento estalló la crisis del proyecto de Uribe, que explica su arremetida contra el máximo Tribunal de Justicia, tanto penal como constitucional. La actividad de seguimiento a magistrados, periodistas y líderes de la oposición en el Congreso realizada por el DAS evidenciaba el colapso del proyecto político entre Uribe y las autodefensas, y entonces ese barco se terminó de hundir de la manera más uribista posible. A los paramilitares, aliados del presidente, los sacaron de la cárcel en la mitad de la noche, los pusieron en un avión y los extraditaron a los Estados Unidos. Con ese país existía un acuerdo que garantizaba que ellos solo iban a ser juzgados en procesos por narcotráfico y no por su delito fundamental, que era el crimen contra la humanidad en Colombia. Uribe logró solucionar esta crisis traicionando a sus amigos. Él nunca nos perdonó nuestro papel estratégico en la destrucción del proyecto paramilitar. Bueno, miren que comparando esto con lo que dice la biografía de Álvaro Uribe Vélez, que también toca el tema del paramilitarismo, de la Ley de Justicia y Paz, Uribe saca pecho en este libro y dice que él desmanteló el paramilitarismo y que casi que derrota a la guerrilla de las FARC. En cambio, Gustavo Petro, en su autobiografía, en el capítulo que se llama Un presidente paramilitar, dice que realmente Uribe no desmanteló el paramilitarismo, sino que él lo que hizo fue prometerles impunidad, y que él, al darse cuenta que estos paramilitares lo podían joder, que los extraditó y los traicionó, y estos ya luego lo denunciaron, pero ya era demasiado tarde. O sea que realmente Uribe no los desmanteló, simplemente a uno les dio impunidad y a los cabecillas los extraditó. Entonces ahí están las dos versiones de la historia. Y acá, con el señor Ariel Ávila, tenemos otra versión muy diferente, que sería una lectura desde otra orilla, lo que se ha llamado el centro político. Entonces acá también quiero mostrarles cuáles han sido los senadores que fueron condenados por el delito de parapolítica en Colombia. Aquí Ariel Ávila hace un inventario muy interesante. Por ejemplo, los senadores condenados por parapolítica: un señor del departamento del Magdalena, del partido Movimiento Colombia Viva, que en esa época era uribista entre el 2002 y 2006, Diep Nicolás Malov Kius. Otro que fue también condenado por parapolítica, Miguel Alfonso de la Espriella Burgos, otro que fue congresista de 2002 a 2006, este de otro movimiento uribista, Colombia Democrática, Mauricio Pimiento Barrera, este del Partido de Unidad Nacional, o más conocido como Partido de la U, que en esa época era el partido de Álvaro Uribe Vélez, que luego se volvió el Partido de Santos, y que en este momento es un partido del Pacto Histórico, así que es un partido que es camaleónico. Luis Eduardo Vives Lacotur, bueno, este fue uno de los campesinos estrato 1, 2 y 3, beneficiado con el programa Agroingreso Robo Seguro. ¿Se acuerdan que en la clase pasada hablamos de Lacotur, de todo el clan Vives Lacotur? Y que también hablamos de los Dávila, los Villamizar y los Holguín. Este
es un parapolítico del Magdalena, que fue consecutivamente senador de 2002 a 2006, de 2006 a 2010. O sea, este señor no solamente fue beneficiado por agroingresos robo seguro, sino que fue condenado por parapolítica. Parecido a Mario Uribe, el primo de Álvaro Uribe, que también fue condenado por parapolítica. Carlos Arturo Clavijo, del movimiento Convergencia Popular Cívica, también, aparte de parapolítica, fue condenado por concierto para delinquir. Juan Manuel López Cabrales, también del departamento de Córdoba, de los políticos tradicionales, y este señor del Partido Liberal también fue condenado por parapolítica. Reginaldo Montes, de Córdoba, del Partido Cambio Radical, otro partido uribista de la época, condenado por parapolítica. Ricardo El Curchacón, este señor también fue senador del Partido Colombia Democrática, condenado por parapolítica. Vicente Blel, del clan de los Blel, este señor también del movimiento Colombia Viva, otro movimiento uribista, fue condenado. Álvaro García Romero, este de Sucre, del movimiento Colombia Democrática también. Álvaro Araujo Castro, este señor de Alas Equipo Colombia, también condenado por parapolítica. Jorge Castro Pacheco, del movimiento Colombia Viva, igualmente. Humberto Willes Correa, condenado a 90 meses de prisión. Este señor tuvo nexos con grupos paramilitares en el Urabá. Rubén Darío Quintero Villada, otro que también fue senador del partido uribista Cambio Radical. Antonio Valencia Duque, otro que es del Alas Equipo Colombia, otro partido uribista, condenado por parapolítica. Bueno, este ya lo analizamos la clase pasada, que también fue beneficiario de agroingresos robo seguro. Mario Uribe Escobar, el primo de Álvaro Uribe Vélez. Enrique Rafael Caballero, este es del Magdalena y también fue condenado por relaciones con Jorge 40 y por parapolítica, relaciones con Hernán Ginaldo Serna también, alias y Jorge 40. Bueno, Ciro Ramírez Pinzón, del Partido Conservador, un partido también uribista, condenado por parapolítica. Luis Humberto Gómez Gallo, este fue incluso presidente del Congreso de la República, del departamento del Tolima, del Partido Conservador, también condenado. Juan Carlos Martínez Sinisterra, alias el Negro Martínez, del movimiento Convergencia Ciudadana del Valle del Cauca, también fue condenado por vínculos con el paramilitar HH y por parapolítica. Carlos Higuera Escalante, de Convergencia Popular, del departamento, también tuvo que ver con el bloque central del departamento de Bolívar. Carlos Julio Galvis Anaya, del clan de los Anaya, también fue condenado por parapolítica del movimiento Convergencia Popular Cívica. Jairo Enrique Merlano, de Cambio Radical, también. Óscar Josué Reyes, bueno, lamentablemente es ingeniero de profesión y especializado en administración pública, pero fue de Convergencia Popular de Santander, condenado por parapolítica, que un ingeniero que se metió con los paramilitares y con Ernesto Báez. Luis Alberto Gil, también, otro que fue condenado por parapolítica de Convergencia Ciudadana. Miguel Pinedo Vidal, un abogado que tiene que ver con la gobernación del Magdalena y también fue otro de los condenados por la Corte Suprema de Justicia. Javier Cáceres Leal, también, otro que fue presidente del Congreso. Y otro que tuvo que ver con Juancho Dique y Ernesto Báez. Mario Salomón Nader, del clan de los Nader, barranquillero, del Partido Liberal, también condenado a 7 años y 5 meses por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. William Montes, del Bolívar, también del Partido Conservador, condenado. Óscar de Jesús Suárez Mira, bueno, del movimiento Alas Equipo Colombia, del clan de los Suárez Mira,
el clan famoso en Bello, Antioquia. Fuac Emilio Rapac, este también fue condenado por el partido de la U en parapolítica. Bueno, y acá hay una lista también de todos los representantes a la Cámara condenados por parapolítica hasta el 2014, porque luego han condenado más. Está Alfonso Ocampo Escobar, del Conservador, Eric Julio Morris Taboada, de Sucre, por el Movimiento Colombia Democrática, Muriel de Jesús Benito Rebollo, también sucreño, del Partido Conservador, Rocío Arias, que es una periodista que es del departamento de Antioquia y fue condenada también por vínculos con paramilitares, Eleonora María Pineda, de Tierra Alta, Córdoba, del movimiento Inclusión y Oportunidad también, Carely Patricia Lara Benz, del Magdalena, también condenada, Gonzalo García Angarita, del Partido Conservador, Dixon Ferneita Pasco Triviño, otro que también fue condenado a 7 años y 6 meses, otro que tuvo que ver con Ernesto Báez, Fabio Arango Torres, un diputado y representante del Baupés, Odín Sánchez Monte de Oca, este fue del Chocó, del partido de la U, Edgar Ulises Torres, abogado y educador del Chocó, lamentablemente condenado, o afortunadamente condenado porque seguramente le encontraron todas las pruebas. César Augusto Andrade, otro condenado que fue del 2002 al 2006. Es que la lista es larga.